Javier Corral, me da muchísimo gusto Bueno, tenerle. Gobernador Javier Corral, me da muchísimo gusto tenerle no, en este hombre, espacio. a mí me da mucho más gusto hablar contigo, Ricardo, y saber que estás tan activo en los medios de comunicación. Época para activarse en todos los sentidos, gobernador. Y hay mucho que hablar del exministro, no sé cómo llamarlo a estas alturas, Medina Mora, que fue pues uno de los personajes que en la Corte obstaculizó como pudo la investigación a su antecesor César Duarte. Me encantaría, a la luz de ese episodio, que nos hable más de este personaje, incluso si tiene antecedentes previos, que los ponga también sobre la mesa. Pues mira, Ricardo, en realidad desde que fue postulado por Peña Nieto para ministro de la Corte, se advirtió, no solamente en el debate senatorial, yo mismo se lo dije a él entonces, era senador de la República, el vínculo cercano, estrecho con el expresidente de la República. Su sola postulación, hay que recuperar y recordar eso, generó un movimiento social y político en el país denominado Sin Cuotas ni Cuates, que por un lado buscaba atajar esta repartición de ministros de la Corte por el sistema de cuotas de partido y por el otro visibilizar que se trataba de un personaje muy muy cercano a Peña Nieto. Y esa relación de amistad íntima, ese público reconocimiento que él ha hecho en distintos momentos de su cercanía con Peña Nieto, se confirmó luego cuando, antes de irse Peña, presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante su consejero jurídico, una controversia constitucional que en realidad era una especie de amparo buscador, con el que Peña Nieto pretendía protegerse, mantener su impunidad, diría yo, extender su fuero constitucional ya sin ser presidente. En ánimo de comprensión para el auditorio, porque en la jerga jurídica lo del amparo buscador es muy común, pero en la jerga cotidiana de la calle no. ¿Qué es eso de un amparo Pues mira, buscador? es buscar que mediante un instrumento jurídico, una resolución de la Corte, se supiera si él estaba o no siendo investigado Ya. por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, porque él en realidad lo que estaba buscando era la protección de la Corte para que no se le investigara ni a él ni a sus colaboradores. Luis Videgaray incluido. Por supuesto, siendo secretario de Hacienda cuando se realizó la Operación Zafiro, que consistió en una desviación multimillonaria de recursos públicos para apoyo del PRI, mediante la triangulación de empresas fantasmas. Y Chihuahua hizo esa investigación que logró detener a Alejandro Gutiérrez, el exsecretario general adjunto del PRI, principal operador de esa desviación de recursos públicos, y que fue muy protegido por Peña Nieto. Todo el sistema se abalanzó sobre Chihuahua para tratar de quitarnos el caso a como diera lugar. Si mal no Entonces, recuerdo, la discusión en la Corte era sobre jurisdicción, es decir, se quería averiguar si ustedes en Chihuahua tenían o no competencia para investigar los delitos cometidos por Alejandro Gutiérrez, que era así es, una barbaridad. O sea, ¿cómo no iba el gobierno de Chihuahua a investigar un hecho ocurrido en la entidad? Y entiendo que Medina Mora ayudó para quitarles esta potestad. ¿En qué acabó esa historia? a ver, cuando Peña Nieto presenta ese recurso, precisamente para tratar de inhabilitar al Estado de Chihuahua en esas investigaciones, el que resuelve la admisión de ese recurso es el ministro Eduardo Medina Mora. Él es el que genera la resolución de admisión y luego le concede varios efectos de suspensión. Por lo pronto, suspende todo tipo de indagatoria, pesquisa, investigación, reunión, diligencia, actuación del Ministerio Público de Chihuahua y del Poder Judicial del Estado, así como cualquier intervención que en torno de ese asunto tenga el titular del Poder Ejecutivo Estatal. Incluso solicita que se le remite todas las actuaciones, copia, expediente, correos electrónicos, minutas, todo. Tenían que entregar la ropa interior del caso, ¿para qué Así decimos de otra manera? es. Entonces, nosotros obviamente impugnamos mediante recursos de reclamación y de revisión tanto el acuerdo de admisión de Medina Mora como el de los efectos de suspensión.
Ya los efectos de suspensión que él dictó originalmente están cancelados, están revertidos en su mayoría, porque una sala, la segunda sala penal, a través de la ponencia del ministro Javier Lainez, revirtió esos efectos de suspensión, diciendo exactamente lo que tú acabas de decir, Ricardo. A ver, es un despropósito, es un escándalo ese tipo de efectos, de medidas, porque pues claro que el Ministerio Público de un Estado puede investigar a funcionarios estatales o federales que cometan delitos locales. Claro, resulta que nada más ustedes pueden perseguir a los locales. Sí. Gobernador Ahora, de Chihuahua, Javier Corral. Sí se puede, Ricardo, perseguir a los federales siempre y cuando cometan delitos del fuero común. Sí, claro. Y eso fue lo que confirmó esta resolución. Y también habíamos presentado, déjame decirte este dato que es muy importante, un recurso de recusación de Medina Mora. Ese primer recurso nos fue bateado. Recusación, ¿qué quiere decir? Que estábamos buscando que fuera impedido para conocer del caso a través de una figura que se llama incompatibilidad en el ejercicio de la competencia. ¿Por conflicto de interés o por qué? Por conflicto de interés y porque estaba acreditado su lazo íntimo, su vínculo amistoso íntimo con Peña Nieto. Este primer recurso lo presentamos cuando todavía estaba en la presidencia de la Corte el ministro Luis María Aguilar. ¿Qué argumento tiene el gobernador de Chihuahua para decir que ahí hay conflicto de interés? Pues su acreditada vinculación con Peña Nieto, la que luego... Pero no podría abordar casi ningún tema procedente de esa administración, digamos. ¿Mande? No podría abordar casi ningún tema procedente de esa investigación con ese argumento. Es que de hecho siempre se dijo eso cuando él fue postulado como candidato a la Corte, que iba a estar impedido casi en una gran proporción. El conflicto de interés cruzó la biografía política de Medina Mora durante muchas ocasiones y yo voy a abusar de su memoria para regresarlo en el tiempo y nos vamos a ir a 2007, cuando siendo usted legislador le tocó combatir la famosa ley Televisa. Y le consta a usted que Eduardo Medina Mora, entonces funcionario de la República del Poder Ejecutivo, fue uno de los artífices y defensores de esa ley que luego ustedes lograron enfrentar. ¿Cómo podía jugar de esa manera y suponer que iba a salir impune? Bueno, la memoria extraordinaria es la tuya, que acabas de recuperar. Una de las actuaciones indebidas y muy cuestionables de Eduardo Medina Mora, cuando efectivamente se colocó al lado de los intereses de la televisora en aquel juicio constitucional y entonces siempre estuvo marcado por actuaciones irregulares, indebidas, muy orientadas a la defensa de intereses estrictos o particulares. No podríamos decir de él que militó en el interés público, que tuvo un desempeño imparcial, ni entonces ni ahora. Siempre estuvo vinculado al origen de quienes le otorgaron esos cargos, esas representaciones. Déjame darte un dato más interesante. Te dije que habíamos presentado un recurso de recusación que nos fue desechado de inmediato en la anterior presidencia de la Corte. Cuando se volvió a publicar la fotografía, o se publicó la fotografía de la fiesta de Juan Collado y toda el grupo en torno de Peña Nieto, que asistieron a la boda de la hija de Juan Collado, estaban ahí prácticamente todos los actores que habían intervenido en la exoneración o protección de Alejandro Gutiérrez y, por supuesto, en el tema del amparo buscador de Peña Nieto. Presentamos un nuevo recurso de recusación sobre el ministro Medina Mora, aportando la fotografía y otros datos para comprobar el vínculo de amistad. Ahora ya estaban sentados en una misma mesa el actor de una controversia constitucional que era Peña Nieto y el ministro que la iba a resolver, Eduardo Medina Mora. Y luego, este recurso sí nos fue admitido en la Corte, ya bajo la presidencia de Arturo Saldívar. Y luego se enlistó la semana pasada para resolverse el próximo 9 de octubre. Está en los estrados de la Corte el listado que presenta el recurso de reclamación iniciado por el Poder Ejecutivo del Estado en contra
de dos ministros, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Bueno, por lo menos en la etapa de Medina Mora quedará sin materia, pues toda vez que el ministro renunció ayer. Desde su punto de vista, sí había causa grave para solicitar renuncia. Es el conflicto de interés. Por lo menos el impedimento para conocer de la controversia, no sé si para la renuncia. Lo que Pero sí puedo cúmulo de temas que estamos hablando no suman a un individuo que tiene causas, en plural, graves para seguir ejerciendo de ministro de la Corte. Sí, yo pienso que ya estaba colocado en una tesitura ya cada vez más débil, más vulnerable en términos de la imparcialidad, objetividad que se le requiere a un ministro. Por supuesto que estaban dados los elementos para ello. Sin embargo, lo que se plantea, mera especulación, porque no tengo ahora ningún elemento objetivo para afirmarlo, es que el ministro estaba siendo sujeto de una investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, toda vez que agencias de Estados Unidos y de Inglaterra comunicaron al gobierno mexicano operaciones financieras relevantes a través de la transferencia de sumas de dinero a bancos. Pues la nota que acaba de llegar justamente del periódico El Universal es que se confirma la investigación por lavado de dinero sobre Medina Mora. Voy con la última pregunta y es complicada políticamente, señor gobernador. Marco Cortés, presidente de su partido, dice que aquí hay mano negra, hay interés político que forzó el gobierno de México la renuncia de Medina Mora. Yo quiero imaginarme, usted ha sido parlamentario, el debate que va a haber en el Senado a propósito de esta renuncia, y veo al PAN en un intento de defender a Medina Mora. ¿Cómo se siente usted con esto? Pues no he identificado con esta posición, en otras he coincidido con el dirigente de mi partido, pero en esta no puedo coincidir porque desde el principio Medina Mora fue señalado en temas de conflicto de interés, de cercanía con Peña Nieto, y fue señalado como una de las propuestas no solo de cuate, sino de cuota. Esto lo impulsó lo que todavía existía, no sé si siga existiendo, espero que no, lo que conocemos como el PRIAN. La declaración de Marco, la verdad siento que está siendo una influencia negativa. Imprudente. De quienes lo están asesorando, porque algunos de los que en estos temas lo están asesorando fueron los operadores del nombramiento de Medina Mora, hay que decirlo con toda claridad, y entonces un poco se están llevando... ¿Pero quién estamos pensando? ¿Roberto Gil Schwartz, por ejemplo? Estamos pensando en varios de los que han influido en estas decisiones. Lo que me parece es que se lo quieren llevar al baile, al presidente del partido. Debe tener más cuidado nuestro presidente nacional, Marco Cortés, a quien le tenemos afecto y respeto, pero es una desafortunada declaración. Me parece que se acreditó desde el principio del procedimiento que no era la figura adecuada para ejercer esa función. Pues está claro, insiste que se está agrediendo al Poder Judicial. Gobernador Javier Corral, no sabe cuánto gusto nos darían una visita que haga a la Ciudad de México, tenerle aquí en cabina. Hay mucho que hablar de Chihuahua. Entiendo que tiene la feria del libro a finales de este mes. Espero poderlo abrazar en esas fechas. Y aquí está esta cabina abierta para escuchar su voz. No sabe cuánto le agradezco que haya compartido las reflexiones. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, con muchísimo gusto. Por cierto, estaré la próxima semana en la Ciudad de México. Si nos ponemos de acuerdo, ahí te visito en cabina y platicamos sobre varios temas importantes que se están suscitando en Chihuahua, no solamente nuestro plan de inversión 2019-21, sino lo que hoy damos a conocer esta tarde, que es el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, muy importante, a 3 años de haber asumido la gubernatura del estado. Qué maravilla, pues no solamente yo aplaudo, tengo aquí a la producción aplaudiendo conmigo, así es que de inmediato nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, gobernador. Hasta luego, Ricardo. Muchas gracias. Hugo Concha, pues seguimos en la conversación.